Bueno, como ya se ha comentado en esta conferencia, en este seminario, lo que voy a presentar es el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, que en 2017 ha recaído en estos tres investigadores, Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young, por sus contribuciones o su descubrimiento de los mecanismos moleculares que controlan los ritmos circadianos en Drosophila, en la mosca Drosophila. Esta contribución de estos tres investigadores, desde mi punto de vista, es totalmente merecedora del premio Nobel y bueno, en este seminario voy a tratar de explicar por qué esto es así. En el seminario lo que haré será hacer un repaso primero, explicar de forma muy simplificada qué es el reloj circadiano, cómo funciona, cómo se regula, cuál es su importancia para los organismos. Y voy a subrayar, obviamente, el trabajo, la contribución de estos tres investigadores premiados. En la última parte también destacaré un poco la importancia del sistema circadiano o del correcto funcionamiento del reloj circadiano para nuestra salud, la salud del ser humano, y también la importancia que tiene en plantas, que al ser organismos sésiles que no se pueden desplazar, el sistema circadiano es realmente muy importante. Bueno, la temática del Premio Nobel de Fisiología o Medicina tiene mucho que ver con algo que ha venido interesando al ser humano desde mucho tiempo, y es el tiempo o la medida del paso del tiempo. Y esto es evidente pues, desde construcciones neolíticas como la de Stonehenge, que parecía que se utilizaba como un observatorio astronómico para predecir el cambio de las estaciones, hasta los relojes cuánticos actuales, que estos tienen una precisión tal que creo que pueden perder menos de un segundo cada 200 millones de años o algo así. Lo que es interesante es que a pesar de este interés del ser humano en medir el paso del tiempo y a pesar de que todos pensemos que sabemos qué es el tiempo, es muy difícil definirlo. Y un ejemplo de ello es que si miramos definiciones por la Real Academia de la Lengua, lo que vemos es que una de estas definiciones dice que el tiempo es una magnitud física que permite ordenar secuencia de sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Realmente bastante complicado para algo que pensamos que es tan simple como es el tiempo. Personalmente prefiero definiciones un tanto más poéticas, como esta de Borges, que nos dice que el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Esta definición también nos viene muy bien para la presentación de hoy, porque la temática del Premio Nobel tiene que ver con el tiempo, la medición del tiempo, de las sustancias de las que estamos hechas, que son nuestras células. El ser humano organiza su agenda o su día en base a los ciclos del día y la noche. Y estos ciclos de día y de noche pues, vienen determinados por la rotación de la Tierra sobre su propio eje y los cambios medioambientales que ocurren durante el día y la noche. El hecho de que esta rotación de la Tierra pues, sea algo constante que se inició desde los orígenes del planeta hace que no sea de extrañar que no solo el ser humano organice su agenda en base al día y la noche, sino que prácticamente todos los organismos hayan desarrollado mecanismos que les permitan predecir estos cambios medioambientales y ajustarse a esos cambios. Y bueno, parece obvio que este mecanismo es el denominado reloj circadiano o reloj biológico. Como he mencionado, este reloj circadiano está presente en prácticamente todos los organismos que se han estudiado hasta la fecha, desde bacterias, plantas, moscas, incluso hasta el ser humano. Y uno puede pensar que este reloj circadiano de nuestras células, que está presente en todos los organismos, pues pudiera ser como el reloj que tenemos en nuestras muñecas, de forma que en ambos casos son capaces de medir el paso del tiempo. Sin embargo, nuestro reloj circadiano lo que puede hacer es mucho más que esto, porque lo que puede hacer es anticipar la llegada del día o la llegada de la noche. Y de esta forma lo que hace es que las células y en conjunto todo nuestro organismo se pueda coordinar su fisiología, metabolismo y desarrollo en anticipación a estos cambios del día y de la noche. De esta forma, si uno intenta organizar alrededor del reloj ve que toda una serie de procesos fisiológicos, metabólicos y de desarrollo, incluyendo cambios hormonales, cambios de temperatura, cambios de presión, de coordinación, todos estos están coordinados o regulados por el sistema circadiano. Pero no solo el reloj circadiano simplemente está regulando procesos biológicos, sino que además tiene unas funciones adicionales muy importantes para el organismo.
Por ejemplo, el sistema circadiano es capaz de separar procesos metabólicos que son incompatibles y, por ejemplo, pues en un caso hace que ocurran durante el día y en otros durante la noche. Si no existe el reloj, entonces habría un solapamiento y esto podría ser muy deletérea para algunos organismos. Además, el sistema circadiano también controla procesos que son muy importantes para el organismo, pero que son muy sensibles. Por ejemplo, la replicación del DNA durante el ciclo celular. En el caso de bacterias, lo que sabemos es que el reloj circadiano lo que está haciendo es que esta replicación del DNA ocurra en la noche. ¿Por qué? Porque si ocurriera en el día tendríamos el problema de rayos ultravioleta que podrían introducir mutaciones en nuestro DNA, que es algo que obviamente no queremos. Por último, el buen funcionamiento del reloj se ha venido asociando a la salud, y si el reloj no funciona bien se correlaciona con problemas de salud, desarrollo de tumores, en el cáncer. Y en los últimos años también se ha estado desarrollando lo que se denomina cronoterapia. Esta es una terapia que tiene en cuenta el momento durante el día o durante la noche que sería más efectivo que nos tomáramos nuestra medicación para luchar contra la enfermedad y en base a nuestros ritmos metabólicos regulados por el reloj. Muy bien, tenemos un reloj que es muy importante para los organismos y que genera una ritmicidad en numerosos procesos fisiológicos y metabólicos. Pero ¿cómo funciona el reloj? ¿Cómo genera estos ritmos? Pues obviamente la respuesta es algo complicado, pero de forma muy simplificada, para poder entender cómo funciona este reloj, podemos dividirlo como en tres principales componentes. Uno de ellos es el denominado rutas de entrada, el otro el oscilador central y un tercero las rutas de salida. Las rutas de entrada, ¿qué son? Pues son todos estos componentes del reloj que lo que hacen es estar percibiendo las señales medioambientales externas para determinar, vale, estamos durante el día o estamos en la noche. Y lo que hacen es transmitir esta información medioambiental para sincronizar cada día los componentes del oscilador. El oscilador central tiene componentes que tienen, dependiendo de esta información que han recibido, pues tienen un pico de actividad durante el día, después durante la noche cae, y eso lo que hace es generar ritmos en la propia actividad de estos componentes. Y ahora estos ritmos son los que son transmitidos a los procesos biológicos que directa o indirectamente estos componentes regulan. Y estos son los procesos biológicos rítmicos que están controlados por el reloj, que constituyen las rutas de salida. Entonces lo que tenemos son procesos biológicos que oscilan rítmicamente y que en condiciones de día a noche, tienen un periodo de exactamente 24 horas. Lo que también sabemos es que incluso en ausencia de estos ciclos de día y noche, es decir, en condiciones constantes, la ritmicidad se mantiene gracias al funcionamiento del reloj. Aunque en este caso, al no tener las señales de sincronización, lo que vemos aquí es que el periodo ya es un poquito más o un poquito menos de 24 horas. No es exactamente 24 horas como cuando tenemos la sincronización. Entonces, bueno, ¿cómo se llegó al descubrimiento de este reloj circadiano? Pues las primeras observaciones fueron simplemente estar mirando que en la naturaleza está llena de procesos rítmicos y ya, por ejemplo, un famoso botánico, Linneo, diseñó un jardín para casa en lo que incluía plantas que abren sus hojas durante el día o las cierran en un ángulo más plegado durante la noche o en diferentes momentos del día y de la noche, de tal forma que la idea de Linneo era mirar el jardín de casa y ver qué plantas tenían las hojas abiertas o cerradas para saber en qué momento del día o de la noche se encontraba. Pero realmente un paso importante en el descubrimiento o la idea del concepto del reloj circadiano pues vino de la mano de un científico francés, de Marian, que en 1729 dio un pasito más utilizando precisamente el movimiento de las hojas de las plantas. Y lo que este científico hizo fue poner estas plantas que abren y cierran las hojas durante el día y la noche de forma diferente, ponerlo en el sótano de casa en condiciones de absoluta oscuridad. Lo que este científico razonó es, si este movimiento rítmico está exclusivamente regulado por los ciclos de día y noche, entonces en oscuridad constante no debería haber movimiento. Pero para su sorpresa observó que efectivamente las plantas seguían moviendo las hojas
incluso en condiciones de oscuridad constante. Y esta fue la primera indicación que sugería que quizás existía un mecanismo endógeno que era capaz de mantener la ritmicidad incluso en ausencia de señales medioambientales. Pero un paso realmente gigantesco en el entendimiento del mecanismo molecular del sistema circadiano se dio en el año 1971 por Konopka y Denser, que en ese momento lo que hicieron fue plantear un estudio que era muy elegante, pero en aquel momento muy arriesgado, y es intentar asociar un gen con la ritmicidad circadiana. Y ahora lo que nos parece tan obvio, pues en su momento era realmente muy arriesgado. Pero afortunadamente realizaron el estudio y lo consiguieron, y lo que hicieron fue identificar, hicieron mutagénesis e identificaron diferentes mutaciones en un mismo locus. Una de estas mutaciones hacía que el reloj fuera más rápido, la otra mutación que el reloj fuera más lento de lo que lo hacen las moscas normales, y otra mutación es que el reloj fuese arrítmico. Y la importancia de estos estudios, que ya como se ha comentado varias veces, es que no solo fue fundamental en el campo de la cronobiología, sino que realmente representó la primera demostración experimental que un gen puede estar asociado a rasgos fenotípicos tan complejos como el comportamiento. Realmente fue un estudio fundamental. Y fue a partir de este estudio en el que entran en juego la contribución de los tres premiados, porque lo que hicieron en este momento fue clonar, secuenciar y caracterizar molecularmente este gen asociado a los ritmos circadianos. Lo que también hicieron, por ejemplo, es para demostrar la participación de este componente en la función circadiana, es utilizar las moscas mutantes en las que el reloj no funciona y transferir el gen no mutado. Y entonces vieron que se restauraba la ritmicidad. También continuaron con la caracterización molecular del gen o la proteína que se denominaron period o PER. Y lo que vieron es que el RNA de PER oscilaba rítmicamente, es decir, su propia expresión estaba controlada por el reloj. No solo el RNA, sino también la proteína. Y lo que vieron es que la oscilación de la proteína tenía varias horas de diferencia con respecto al RNA. Estudiando cómo podría ser esto, llegaron a la conclusión de que la proteína PER inhibía su propia expresión del RNA, y mediante un mecanismo que se denomina de retroalimentación negativa o feedback loops, que es interesante porque estos mecanismos de retroalimentación negativa de la represión de la propia expresión están muy conservados en el sistema circadiano de muy diversos organismos. Por aquel entonces el grupo de Michael Young, también premiado, identificó un segundo componente del reloj que denominó timeless o TIM. Vio que la expresión de TIM también oscilaba, pero lo que también descubrió es que las dos proteínas, PER y TIM, interaccionaban directamente y que esta interacción era importante para su translocación desde el citoplasma hasta el núcleo de la célula, y allí el complejo proteico realizaba su función. Vieron además que la correcta expresión de PER y TIM era muy importante para mantener los ritmos, porque en las moscas mutadas de TIM o en las de PER pues, no se encontraba una buena ritmicidad. A partir de ese momento comenzó la carrera por identificar nuevos componentes del reloj, y aquí tenemos de nuevo a los grupos de los premiados Rosbach y Hall en la identificación de otros dos nuevos componentes del reloj, que denominaron cycle y clock. Lo que vieron en estos estudios es que de nuevo las dos proteínas interaccionaban, pero además identificaron cuál era la función de estas dos proteínas, y lo que vieron es que precisamente se unían al promotor de PER y TIM y regulaban su ritmicidad. Esto lo vieron también realizando estudios en los que utilizaban moscas mutantes del gen de clock, que tenía una versión truncada de la parte C terminal de la proteína, y veía que en esta proteína mutante era capaz de interaccionar con cycle, pero aunque se unían al DNA, al promotor de estos genes, realmente no oscilaban rítmicamente la expresión de PER y TIM.
y de la misma manera se utilizaban moscas mutantes de cycle que no expresan cycle, entonces clock no podía unirse a los promotores y también veíamos una expresión arrítmica de peritim. Con estos y algunos otros estudios, entonces, realmente el trabajo pionero de los premiados fue identificar nuevos componentes, su función circadiana y establecer la primera red molecular circadiana en Drosophila, que muy brevemente pues, lo que vieron es que clock y cycle, las dos proteínas del reloj, interaccionaban, se traslocaban al núcleo y aquí se unían al promotor de peritim para regular su ritmicidad. A su vez, PER y TIN en el citoplasma interaccionaban y entonces se traslocaban al núcleo para inhibir su propia activación mediante la inhibición de la actividad de clock y cycle. Y esto explicaba el retraso entre el RNA y la proteína. Lo que estos grupos también descubrieron, mecanismos por los que las proteínas oscilaban. Y uno de esos mecanismos pues, incluía la interacción de PER con double time, DBT, otra proteína, y lo que esta interacción hace es dirigir la degradación de PER, la proteína PER. Y por otro lado también descubrieron la conexión con las condiciones medioambientales externas que ya sabemos que son tan importantes para el reloj. Y lo que vieron en este caso es que con las condiciones de luz, un fotorreceptor de Drosophila denominado criptocromo interacciona con TIM y dirige la degradación de TIM. Entonces, como digo, el trabajo pionero en aquellos momentos de los premiados no solo descubrió la red molecular circadiana en Drosophila, sino que sentó las bases para estudios similares en otros organismos. Y bueno, de hecho, a lo largo de los años se han ido descubriendo nuevos componentes, nuevos mecanismos de regulación posttranscripcional y posttransduccional, pero en esencia el resumen o el modelo de regulación circadiana continúa siendo el mismo. La contribución de los premiados no solo fue en los momentos iniciales de caracterización del reloj, sino que a lo largo de los años han seguido realizando contribuciones realmente muy importantes, publicadas en revistas de primera línea. Estas son solo algunas de ellas, en las que han intentado, pues, siguiendo identificar componentes y mecanismos de regulación del sistema circadiano. Entonces, en las próximas diapositivas he elegido muy brevemente alguno de estos estudios. Por ejemplo, en este caso, el grupo de Rosbach lo que estaba interesado es intentar correlacionar la función del reloj con la actividad, los ciclos de actividad de la mosca. Y en concreto, la mosca tiene un pico de actividad al amanecer, como se ve aquí, y un pico de actividad al atardecer. Y lo que ellos encontraron es que este pico de actividad al amanecer está controlado por un grupito pequeño de neuronas que además expresan un neurotransmisor denominado PDF, mientras que el pico de actividad al atardecer está controlado por otro grupo diferente de neuronas y en este caso no expresa ese neurotransmisor. Y aunque estos dos grupos de neuronas diferentes son capaces de funcionar autónomamente, están íntimamente relacionados y es precisamente a través de este neurotransmisor. Lo que también vieron es que estos dos grupos de neuronas tienen una capacidad de adaptación a las condiciones medioambientales externas y en concreto a las condiciones fotoperiódicas, que estas miden la duración del día, que es una función del reloj, que es lo que ocurre en invierno y en verano. En invierno tenemos unos días más cortos y las noches más largas, mientras que en verano es al contrario, días más largos y noches más cortas. Pues ellos lo que vieron es que en condiciones de invierno, con un fotoperiodo corto, los relojes que dominan son aquellos que se localizan en las neuronas que controlan el pico de actividad del amanecer. Y al contrario, en condiciones de verano, con un fotoperiodo más largo, los relojes que dominan son aquellos que se encuentran en las neuronas que controlan la actividad en el atardecer. Pero no solo esto, sino que si con estos resultados habían demostrado, bueno, y algunos otros resultados que no presento, pero lo que habían demostrado es que existe una conexión entre el reloj y el ciclo de actividad de la mosca durante el día, el amanecer y el atardecer, y que esto estaba controlado por diferentes relojes en las neuronas. Pero en un siguiente paso decidieron intentar investigar si también el reloj está controlando el sueño de la mosca. Y supongo que esto es un buen tópico para ahora, por si alguien en la audiencia se está medio durmiendo,
Pues ahora se puede despertar porque en este estudio, al menos en Drosophila, lo que ven es que el reloj controla efectivamente los ciclos de sueño en Drosophila, y de hecho la siesta, y que además este ciclo de sueño está controlado por otro grupo diferente de neuronas, y de hecho si manipulan los relojes de estas neuronas, pues se ve que las moscas o duermen más o tienen menos actividad. Y lo que vieron es que este grupo de neuronas lo que hace es obviamente antagonizar la función de las neuronas de la actividad, y esto lo descubrieron que se realizaba a través de la transmisión rítmica de un neurotransmisor que es el glutamato. Entonces, de esta forma se puede controlar los ciclos de actividad y los ciclos de sueño por parte del reloj. No solo esto, sino que además, siguiendo estudiando estos ciclos de sueño y actividad y regulación por el reloj, pues vieron que las hembras tenían mucha menos siesta que los machos, cosa que no me sorprende mucho. Pero además también interesante es que si subían la temperatura un poquito, asemejando a la temperatura en verano, pues entonces veía que las moscas echaban unas siestas mucho más importantes, cosa que tampoco sorprende mucho. Así que si en verano duermen más la siesta, ya pueden culpar al reloj. De la misma manera, en relación al ciclo circadiano y a los ciclos de sueño, el grupo de Michael Young, otro de los premiados, también realizó algunos estudios, y aquí lo que hizo fue unos estudios más moleculares, intentando identificar componentes implicados en esta relación reloj y ciclos de sueño. Y en este caso lo que hicieron fue un screening mutagénico e identificaron la mutación en un gen RCA1, que es un gen que codifica una proteína que regula la ciclina A, que es un componente esencial del ciclo celular. Y lo que ven es que en las moscas que tienen este gen mutado, pues estas duermen bastante menos que las moscas normales, silvestres. Obviamente, si esta proteína regula la ciclina A, pues el siguiente paso es vamos a mutar la ciclina A y ver qué pasa, y bueno, de forma muy consecuente pues también ven que estas moscas duermen bastante menos que las moscas normales. Identificaron que lo que está ocurriendo es que cuando la luz se apaga, a estas moscas en las que la ciclina A no funciona bien, pues les cuesta mucho empezar a dormir, y además estos factores directa o indirectamente se correlacionaban con una vida media muy corta de estas moscas. Además, también vieron que las neuronas que expresan esta ciclina A, implicada en la regulación del sueño, pues también se correlacionaba con neuronas que expresan el neurotransmisor PDF, que he comentado anteriormente, relacionado con la actividad. De nuevo que aquí otra vez tenemos la relación entre el reloj circadiano y los ciclos de sueño y actividad. Y bueno, ya la última parte para acabar, simplemente decir que el trabajo de los premiados pues sentó las bases para los descubrimientos en otros organismos, por ejemplo en mamíferos, y no voy a entrar en detalle, simplemente se han identificado componentes que son homólogos a los encontrados en Drosophila, en otros casos no son tanto, pero en general los mecanismos de regulación y de funcionamiento sí que están conservados. En el caso de mamíferos se han realizado estudios muy interesantes estudiando la organización del sistema circadiano, y lo que se ha visto es que esta organización podríamos decir que es jerárquica, en el sentido en el que existe un reloj maestro, un master clock, que está presente en el núcleo supraquiasmático de nuestro cerebro. Y lo interesante de los relojes en los núcleos supraquiasmáticos es que están muy comunicados entre sí. Y esto lo que les confiere es una gran sincronización, una gran precisión. Y esta sincronización de los relojes del Master Clock en el núcleo supraquiasmático es muy importante para sincronizar los ritmos de los relojes en los tejidos periféricos. Ahora, como ya sabemos que el reloj circadiano controla toda una serie de procesos fisiológicos y metabólicos, pues no es de extrañar que cuando el reloj circadiano no funciona bien, pues pueden ocurrir toda una serie de trastornos metabólicos que son muy importantes muy deleterios para el ser humano.
La cuestión es que no solo son trastornos metabólicos, sino que si el reloj no funciona bien, pues hay toda una serie de problemas relacionados con el mal funcionamiento del reloj, como puede ser la inflamación crónica, inflamación del hígado, bueno, trastornos del sueño, incrementos del riesgo de cáncer, un poco como hemos comentado anteriormente. Quería muy brevemente destacar que también existe un sistema circadiano en bacterias, que aunque es un organismo relativamente simple, el sistema circadiano está bastante bien caracterizado. Y aquí simplemente mencionar un estudio que a mí me llamó mucho la atención, porque el grupo japonés del profesor Takao Kondo lo que hizo fue crear un reloj en un tubo. Esencialmente lo que hizo fue purificar las 3 proteínas principales del reloj en bacteria, las pone en un tubo, añade ATP y magnesio y lo que consigue es generar unos ritmos de fosforilación perfectos, con propiedades de los ritmos circadianos más complejos en organismos completos. En plantas también existe un sistema circadiano que, como se puede ver en la diapositiva, tiene componentes moleculares identificados y una red circadiana bastante compleja, que obviamente no voy a entrar en detalle, pero el sistema circadiano en plantas es realmente muy importante, porque, bueno, entre otras razones, porque para la planta es realmente esencial ser capaz de percibir las condiciones medioambientales externas, pero sobre todo anticipar posibles cambios en esas condiciones, porque tiene que responder a ellos, ya que no puede desplazarse, no puede moverse. Y por ello el sistema circadiano está realmente muy desarrollado en plantas. Y bueno, de forma similar a la diapositiva que he mostrado en mamíferos, pues toda una serie de procesos fisiológicos y metabólicos que están realmente controlados por el reloj para que ocurran en un momento determinado durante el día o durante la noche o en las diferentes estaciones, y esto se ha propuesto que es una ventaja adaptativa para la planta. En el mismo sentido, prácticamente todos los procesos del desarrollo de la planta, desde la germinación, el crecimiento y la floración, pues están controlados por el reloj, y también los cambios hormonales, como ocurre en el ser humano. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio hemos visto que una hormona muy importante en la planta, que se denomina ácido abscísico, que controla el crecimiento, el desarrollo y la respuesta a estrés, pues está regulada directamente por el reloj. Y se regula a través de un mecanismo de feedback loop o retroalimentación entre un componente del reloj que reprime la expresión de un componente de la ruta de la hormona. Y lo que nosotros vimos es que esta retroalimentación negativa es realmente importante para que la planta pueda responder a condiciones de sequía, sobre todo durante el día, que es cuando hay pues más temperatura y más posibilidad de sequía. Muy recientemente también hemos visto que el reloj circadiano controla el ciclo celular, la velocidad del ciclo celular, y lo que hemos visto que si ralentizamos el reloj, pues el ciclo celular va más lento. Si aceleramos el reloj, el ciclo celular va más rápido. Y por ello podemos manipular, utilizando estas plantas en las que el reloj va más rápido o más lento, pues vemos que el número y el tamaño de las células cambia, el tamaño de los órganos, y también el desarrollo de tumores en las plantas, dependiendo de cómo manipulemos el reloj, lo podemos también alterar. Y también un último estudio, si recuerdan, en mamíferos, el sistema circadiano es jerárquico en el sentido de que existe un master clock que regula los ritmos en tejidos periféricos. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que en plantas ocurre algo muy similar. En el ápice de la planta existen unos relojes que están muy comunicados entre sí y son muy precisos, y estos relojes son muy importantes para sincronizar la ritmicidad en la raíz de la planta. Y ya casi para acabar, quiero mencionar una nota de uno de los premiados, en la que dice que el Premio Nobel de Fisiología o Medicina del 2017 celebra la ciencia básica, enfatizando la importancia de los organismos modelos en investigación. Y esto, bueno, quería comentarlo en unos momentos en los que parece que las agencias de financiación solo tienen ojos para la investigación aplicada, pues que bueno, la investigación básica también tiene importancia. Y ahora sí, para acabar, siempre o casi siempre acabo mis seminarios con la misma diapositiva, en la que digo que si no se han entendido mis diapositivas o mis conceptos o lo que he ido explicando,
probablemente no sea mi culpa, sino que no estamos en el momento de la máxima atención. Gracias por su atención.